El arroz es uno de los alimentos más antiguos y fundamentales en la dieta humana. Su historia se remonta a miles de años y está profundamente conectada con el desarrollo de la civilización en Asia. Origen del arroz. El origen del cultivo de arroz se sitúa en las regiones húmedas y cálidas de Asia, específicamente en los valles de los ríos Yangtze y Ganges, en China e India, respectivamente. Se cree que el arroz fue domesticado en China hace más de 9.000 años, en algún momento alrededor del 7.000 AC. Las primeras evidencias arqueológicas del cultivo del arroz provienen de restos de arroz en sitios neolíticos en el valle del Yangtze. Expansión por Asia. Desde China, el cultivo de arroz se expandió a otras regiones de Asia, incluyendo el sudeste asiático y Japón. En India, el arroz se cultivaba en el valle del río Ganges desde tiempos antiguos y fue una de las principales fuentes de alimentación de las primeras civilizaciones de esa región. Expansión a otras partes del mundo. El arroz llegó al Medio Oriente y a Europa a través de rutas comerciales. Se introdujo en Persia y luego en Mesopotamia. Con las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., el arroz se extendió al Mediterráneo. Sin embargo, fue con la expansión del Islam en los siglos VII y VIII que el arroz se convirtió en un cultivo importante en el norte de África y la península ibérica. En la Edad Media, los árabes llevaron el arroz a España, donde se cultivó principalmente en las regiones de Valencia y Andalucía. Desde España, su uso se extendió al resto de Europa. Introducción en América. El arroz llegó al continente americano después del descubrimiento de América durante el siglo XVI. Los españoles lo introdujeron en América Central y del Sur, mientras que los colonos europeos llevaron variedades africanas a América del Norte. En Carolina del Sur y Georgia se establecieron grandes plantaciones de arroz, especialmente en áreas pantanosas, donde las condiciones eran favorables para su cultivo. Importancia mundial actual. Hoy en día, el arroz es uno de los cultivos más importantes a nivel global y constituye la base de la alimentación para más de la mitad de la población mundial, especialmente en Asia. Existen miles de variedades de arroz, cada una adaptada a diferentes condiciones ambientales y preferencias culturales. Además, su cultivo ha evolucionado gracias a tecnologías modernas, mejorando los rendimientos y haciendo que el arroz sea accesible a una mayor parte de la población. En resumen, el arroz tiene una historia milenaria, conectada con el desarrollo de importantes civilizaciones y su expansión global, hasta convertirse en uno de los alimentos más consumidos en todo el mundo. El arroz es un alimento básico que aporta importantes nutrientes y propiedades beneficiosas para la salud. Sus propiedades varían ligeramente dependiendo del tipo de arroz, blanco, integral, basmati, etc., pero a continuación se detallan las propiedades generales más destacadas del arroz. 1. Alto contenido en carbohidratos. El arroz es una excelente fuente de carbohidratos complejos, lo que lo convierte en una gran fuente de energía. Este macronutriente es fundamental para el funcionamiento diario del cuerpo, especialmente el cerebro y los músculos. Arroz blanco contiene aproximadamente 80% de carbohidratos. Arroz integral tiene un contenido similar, pero los carbohidratos se liberan más lentamente, proporcionando energía sostenida. 2. Bajo en grasa. El arroz, especialmente el arroz blanco, es muy bajo en grasas, lo que lo convierte en un alimento adecuado para dietas bajas en grasa. El arroz integral contiene un poco más de grasa debido a su salvado, pero sigue siendo muy bajo en comparación con otros alimentos. 3. Libre de gluten. El arroz es naturalmente libre de gluten, lo que lo convierte en una opción ideal para personas con enfermedad celíaca o intolerancia al gluten. 4. Proteínas de calidad moderada. El arroz contiene proteínas, aunque en cantidades moderadas. Las proteínas del arroz son de buena calidad, ya que contienen varios de los aminoácidos esenciales, aunque es pobre en lisina. Sin embargo, combinarlo con otros alimentos, como las legumbres, puede mejorar su perfil proteico. Arroz integral tiene un poco más de proteínas que el arroz blanco debido a la presencia de su cáscara. 5. Vitaminas. El arroz es una fuente de varias vitaminas, especialmente del complejo B,
que son esenciales para el metabolismo energético y el buen funcionamiento del sistema nervioso. Vitamina B1, tiamina importante para el metabolismo de los carbohidratos. Vitamina B3, niacina ayuda a convertir los alimentos en energía. Vitamina B6, participa en la producción de neurotransmisores y en la formación de hemoglobina. El arroz integral contiene más vitaminas y minerales que el arroz blanco debido a que conserva su cáscara y germen, donde se concentran muchos de estos nutrientes. 6. Minerales. El arroz proporciona algunos minerales esenciales para el cuerpo. Magnesio, importante para la función muscular y nerviosa. Fósforo, ayuda a mantener huesos y dientes sanos. Selenio, actúa como antioxidante y apoya la función inmunológica. El arroz integral es especialmente rico en minerales en comparación con el arroz blanco. 7. Alto contenido en fibra, arroz integral. El arroz integral, a diferencia del arroz blanco, conserva su salvado y germen, lo que aumenta significativamente su contenido de fibra. La fibra es importante para la salud digestiva, ayudando a prevenir el estreñimiento y promoviendo la salud intestinal. Arroz integral, rico en fibra insoluble, que mejora el tránsito intestinal. Arroz blanco, su contenido de fibra es bajo debido a que el proceso de refinamiento elimina la mayor parte del salvado y germen. 8. Bajo índice glucémico, arroz integral. El arroz integral tiene un índice glucémico más bajo que el arroz blanco. Esto significa que su consumo provoca un aumento más lento y sostenido de los niveles de glucosa en sangre, lo que lo hace más adecuado para personas que buscan controlar sus niveles de azúcar en sangre, como los diabéticos. 9. Hidratación y digestibilidad. El arroz cocido, por su alto contenido en agua, es fácil de digerir y suave para el sistema digestivo. Por esta razón, es recomendado para personas con problemas digestivos o que se están recuperando de enfermedades gastrointestinales. 10. Propiedades antioxidantes, arroz integral y variedades coloreadas. El arroz integral y las variedades coloreadas, como el arroz negro o rojo, contienen antioxidantes como los antocianinas en el arroz negro y los flavonoides en el arroz rojo, que ayudan a proteger las células del cuerpo contra el daño causado por los radicales libres. Resumen de las propiedades del arroz. Fuente de carbohidratos y energía. Bajo en grasa y libre de gluten. Contiene proteínas de buena calidad. Rico en vitaminas del grupo B y minerales como magnesio y fósforo. Alto en fibra, especialmente en el caso del arroz integral. Bajo índice glucémico en el arroz integral. Fácil digestión y buena opción para personas con problemas digestivos. Propiedades antioxidantes en variedades como el arroz negro y rojo. En resumen, el arroz, especialmente el integral y las variedades coloreadas, ofrece un perfil nutricional balanceado y es un componente esencial en una dieta saludable. Aunque el arroz es un alimento nutritivo y ampliamente consumido, puede tener algunos efectos negativos cuando se consume en exceso o cuando se eligen tipos menos saludables de arroz, como el arroz blanco refinado. A continuación se presentan algunos de los posibles efectos negativos del consumo de arroz. 1. Índice glucémico alto, arroz blanco. El arroz blanco tiene un índice glucémico más alto que el arroz integral, lo que significa que puede elevar los niveles de glucosa en sangre rápidamente después de su consumo. Esto puede ser problemático, especialmente para personas con diabetes o resistencia a la insulina, ya que puede contribuir a un mal control de los niveles de azúcar en la sangre. Riesgo de diabetes tipo 2. El consumo excesivo de arroz blanco ha sido vinculado a un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Estudios han demostrado que las personas que consumen grandes cantidades de arroz blanco tienen un riesgo significativamente mayor de desarrollar esta enfermedad en comparación con aquellas que consumen arroz integral o cereales integrales. 2. Contenido de arsénico. El arroz tiende a acumular arsénico inorgánico del suelo y el agua durante su cultivo. El arsénico es un metal pesado tóxico que, en altas concentraciones y con exposición prolongada, puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer, enfermedades cardiovasculares y problemas renales.
Variedades más afectadas. El arroz integral tiende a tener más arsénico que el arroz blanco, ya que el salvado, donde se concentra el arsénico, no se elimina. Sin embargo, el riesgo puede mitigarse con técnicas de cultivo y preparación, como lavar bien el arroz y cocinarlo en grandes cantidades de agua. 3. Deficiencia de nutrientes, arroz blanco. El arroz blanco ha sido refinado y pulido, lo que significa que pierde gran parte de sus nutrientes durante el proceso, en particular su contenido de fibra, vitaminas del grupo B, hierro y magnesio. Esto lo convierte en un alimento menos nutritivo que el arroz integral o los cereales integrales. Carencias nutricionales. Si el arroz blanco es consumido en grandes cantidades y reemplaza a otros alimentos ricos en nutrientes, puede contribuir a una dieta desequilibrada y deficiente en ciertos micronutrientes. 4. Problemas digestivos por la falta de fibra, arroz blanco. El arroz blanco es bajo en fibra, lo que puede llevar a problemas digestivos, como el estreñimiento, si se consume en exceso sin equilibrar con otras fuentes de fibra en la dieta. La fibra es esencial para la salud digestiva, ya que ayuda a promover el tránsito intestinal. Riesgo de estreñimiento. Las dietas bajas en fibra pueden provocar dificultades para evacuar, lo que puede contribuir al malestar gastrointestinal a largo plazo. 5. Aumento de peso, si se consume en exceso. El arroz, especialmente el arroz blanco, es alto en carbohidratos y relativamente bajo en proteínas y grasas. Cuando se consume en exceso, puede contribuir a un exceso calórico y, como resultado, al aumento de peso, especialmente si no se combina con una dieta equilibrada que incluya proteínas, grasas saludables y fibra. Riesgo de obesidad. Las dietas ricas en arroz blanco y pobres en otros nutrientes pueden fomentar un aumento de peso no deseado, particularmente si no se gasta la energía consumida. 6. Impacto ambiental y producción intensiva. Aunque no es un efecto directo sobre la salud, el cultivo de arroz puede tener impactos negativos sobre el medio ambiente. Los arrozales son responsables de la emisión de metano, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. Además, el cultivo intensivo del arroz puede implicar un uso excesivo de agua y afectar los recursos hídricos locales. 7. Sensibilidad a los carbohidratos. Para algunas personas, especialmente aquellas con problemas metabólicos como el síndrome de ovario poliquístico, SOP, o hipotiroidismo, el consumo de grandes cantidades de arroz puede agravar problemas hormonales y afectar negativamente el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo mitigar los efectos negativos del arroz? Optar por arroz integral o variedades coloreadas. Estas variedades tienen un menor índice glucémico y son más ricas en nutrientes. Consumir moderadamente, controlar las porciones de arroz para evitar un consumo excesivo de carbohidratos refinados. Combinar con otros alimentos ricos en fibra, proteínas y grasas saludables, equilibrar el consumo de arroz con alimentos que ayuden a mejorar la digestión y estabilizar el azúcar en sangre. Preparar el arroz adecuadamente, lavar el arroz y cocerlo con abundante agua puede reducir el contenido de arsénico. En resumen, aunque el arroz es un alimento nutritivo, puede tener efectos negativos si se consume en exceso o si se elige la versión refinada, como el arroz blanco. Para evitar estos efectos, es importante equilibrar su consumo con otros alimentos saludables y prestar atención a la calidad del arroz que se consume.